Oh, aleluya. Es una bendición para mí tener la oportunidad de hablar esta tarde al respecto de el sacerdocio de Jesús. Antes de entrar en las notas que usted tiene, los jóvenes pueden ir a su clase ahora con su líder. Antes de entrar en las notas que usted recibe, quiero decirle por qué el libro de Hebreos en el capítulo 5 se ocupa de todo lo que tiene que ver con el sacerdocio o el sumo sacerdocio de Jesús. Básicamente, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la intención de relacionarse con él de tal manera, de tal forma, que la relación fuera cultivada sin ninguna restricción. Pero entró el pecado al mundo, y como entró el pecado al mundo, entraron las consecuencias de ese pecado. Y Dios dijo, es importante crear una manera en la que el hombre se mantenga en relación y en conexión conmigo, y para eso creó la ley. Y la ley fue establecida con la idea de darnos parámetros a la raza humana, darnos límites de cómo deberíamos de conducirnos, cómo deberíamos de manejar nuestras vidas, teniendo como objetivo agradar a Dios con todas nuestras acciones. Pero era necesario que para que eso ocurriese de una manera eficiente, Dios estableció que Él no podía tener comunión con gente que estuviera en pecado. Para poder limpiar al hombre del pecado, Dios estableció en su palabra, a través de 5 libros que comienzan con Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, 5 libros que son el compendio de lo que es la ley mosaica, que era todo lo que el hombre tenía que hacer y tenía que seguir para poder agradarle a Dios con su conducta. Claro que para eso era necesario crear un personaje al cual le llaman sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Sacerdote en el Antiguo Testamento era un personaje que era escogido de un grupo específico dentro de las tribus de Israel, que fueron dedicados única y exclusivamente para poder ser los que podían oficiar cualquiera que fueran las ceremonias que fueran a ocurrir dentro y fuera de lo que era el templo. Entonces, para que ese sacerdote pudiera oficiar, tenía que presentarse él mismo delante de Dios sin mancha, sin pecado, y para poder hacerlo, él tenía que seguir ciertos rituales que la misma palabra de Dios establece, y él tenía que, estando autorizado por lo que la palabra de Dios decía, esta persona, el sacerdote, estaba entonces en la condición de poder llegar delante de Dios y presentar sacrificio en beneficio del pueblo de Dios. Ese sacerdote era el único que tenía acceso a la presencia de Dios. Usted sabe que en el templo se divide en 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio podían estar todos, en el lugar santo algunos, y en el lugar santísimo solo Dios. Y era ese lugar a donde una vez por año el sacerdote podía entrar para oficiar por medio de sacrificios y de sacramentos. Para que el pueblo de Dios fuera perdonado.
o fuera restablecido el orden que había sido alterado por la conducta del hombre. Para estar seguros de que este sacerdote cumplía con los requisitos, no había cómo poder asegurarlo. Lo que sí se podía hacer era que el sacerdote tuviera una manera de ser removido del lugar santísimo en el caso que él llegara a presentarse delante de Dios de manera indigna. ¿Qué es lo que lo hacía una manera indigna? Que él no haya seguido los procedimientos para su purificación y su santificación delante de Dios. Entonces le ataban en el tobillo un lazo, que este hombre, con ese lazo, él se conducía hasta el lugar santísimo. Y si él no se había limpiado lo suficiente, si él no se había purificado lo suficiente, si él estaba indigno de la presencia de Dios, inmediatamente moría. Era fulminado en la presencia santa de Dios. Entonces lo que hacían era, cuando el sonido de las campanitas que le ponían alrededor junto con el lazo dejaban de sonar, ese era el momento de remover el cadáver del sacerdote, porque se había presentado delante de Dios de una manera indigna. Y cuando nosotros pensamos en el sacerdocio de Jesús, no podemos pensar en que el sacerdocio de Jesús es solo tener un crucifijo en nuestro pendiente, o tener un símbolo de la cruz vacía en nuestra casa. Tenemos que pensar en lo que significa y ha significado enteramente el sacrificio de Jesús, que lo convierte en el sumo sacerdote. En el sumo sacerdote, en el perfecto, en el único que era capaz. Algunas personas en el Antiguo Testamento quisieron usurpar el lugar del sacerdote. Y esas personas que quisieron actuar como sacerdotes, tal como por ejemplo Coré en el Antiguo Testamento, Saúl en Samuel capítulo 13, Uzías en Segunda de Crónicas capítulo 26, les fue muy mal a estas personas que quisieron usurpar el lugar del sacerdocio. El hecho de que Dios fuera tan celoso con esa función del sacerdocio o del sacerdote no ha dejado de ser así. Sigue siendo importante para Dios la calidad de quien se va a presentar en la representación de María, en la representación de los Marín, en la representación de César, en la representación de Julio, en la representación de cada uno de nosotros. Para Dios sigue siendo importante que el sumo sacerdote esté tan puro, sea tan inmaculado, que para el único que pudo cumplir con todos los requisitos fue Jesucristo. ¿Está usted conmigo? Él es el único que, cuando se presenta delante de Dios para interceder por usted y por mí, uno necesita un lazo atado a su tobillo o unas campanitas, porque saber cómo le irá a ir, sino que Él es el sacerdote 100% puro, 100% santo. Y yo le daría un aplauso a Jesús solo por eso, porque Él es 100% puro, 100% santo, y Él merece toda la exaltación y toda la honra, porque Él es el sumo sacerdote, que en sus notas usted tiene bastantes argumentos esta tarde, y es un estudio bíblico que yo le recomiendo que usted haga en su tiempo libre. Decidí dárselos a ustedes en 3 hojas esta tarde, porque es un tema que a usted le interesa muchísimo aprenderlo bien, para que usted vea cuál es lo que Jesucristo, quién es Jesucristo, el sumo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 5 entonces, después de esta introducción que ya hace parte de sus notas. Hebreos capítulo 5 dice, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres,
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Este es el oficio predominante del sacerdote: presentar sacrificios, ofrendas por los pecados cometidos por el hombre, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En el capítulo 5, versículo 2, especifica algunas características típicas, únicas o exclusivas para lo que debería ser un sacerdote, que debería ser un hombre que se mostrara paciente con los ignorantes y los extraviados, también porque él mismo estaba expuesto a este tipo de cosas. Es sumamente importante que usted subraye esto en su Biblia. El sacerdote que lo representa a usted hoy en día ha tenido compasión de usted, tiene compasión de usted y nunca va a dejar de tener compasión por usted. Él no es como aquellos sacerdotes que tenían que aprender a ser compasivos. Este es un sacerdote, que además de ser hombre ha sido Dios. Y porque el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso es lo que le explicaba, que antes de entrar al santuario, al lugar santísimo, él tenía que presentar sacrificios por él mismo y por el pueblo que él representaba. Y nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Eso significa decir que nadie, no cualquier uno no podía llegar a ser un sacerdote a ese nivel. Tenía que ser alguien que perteneciera al grupo de llamados de parte del Señor, como lo fue en su momento Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que un día se le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso establece dos cosas. Una, la importancia de reconocer que a Jesucristo lo estableció como sacerdote el Padre. El sacerdote que tiene la capacidad y tiene los honores suficientes para poder presentarse delante de Dios Padre en su representación. No hay nadie que interceda por usted delante de Dios, solamente Jesucristo. No existen otros santos, no existen otras deidades que tengan acceso directo al Padre, solo lo tiene Jesucristo. ¿Aló? Se le atribuye hoy en día, de acuerdo a muchas religiones, que cualquier camino nos lleva al cielo. Es una gran mentira. Solo podemos ir a Dios a través de Jesucristo, y es una relación vertical. No podemos ir a Dios por San Judas, por San Adolfo, por San Edgar, por San Rubén. No podemos ir a Dios por cualquier otro santo que se nos ocurra por allí, ¿verdad? Es muy importante entender que es un orden sacerdotal el que Jesús siguió. Luego en el versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando Jesús llegó al punto de tener que rogar por usted, al punto de tener que llegar a presentar sacrificio por sus pecados, por nuestros pecados, Él no lo hizo muerto de la risa. Él lo hizo con mucho sufrimiento. El sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, el sufrimiento de Jesús antes del Calvario, el sufrimiento de Jesús durante su ministerio es indecible, es incomparable. Y todo ¿por qué? Para poder presentarse como un buen sacerdote, sin mancha, sin ninguna acusación que le impidiese llegar a ser el sumo sacerdote por el cual él había sido ordenado a ser. Ahora, ese sumo sacerdote llamado Jesucristo, quiero que me haga el favor de ir conmigo a capítulo 5, versículos 7 a 11. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas por gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Es sumamente importante que usted entienda que a la persona, al Dios al que usted le ha confiado su vida, y en este caso al sacerdote al que usted le ha confiado, que lo represente a usted. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún caso judicial alguna vez? ¿Cuántos de ustedes han tenido que contratar a un abogado? ¿Verdad? Uno no contrata a un abogado al que uno no confía. Uno no contrata, por ejemplo, ahora que yo estuve con todos mis quebrantamientos de salud, yo digo, yo no me fui a poner a las manos de cualquier doctor. Yo tuve la oportunidad de escoger quién iba a tratarme de los achaques que tenía. Y le digo, de la misma manera, usted y yo tenemos la oportunidad hoy de escoger que Jesucristo es confiable en toda su manera de ser. En sus notas usted tiene estas tres categorías, estos tres grupos. Primero, tiene de Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al 4, principios de sacerdocio bajo la ley de Moisés. Eso es lo que usted va a estudiar en su hogar cuando usted tenga un tiempo. Segundo, Hebreos del 5 al 6, Jesús está calificado para ser nuestro sumo sacerdote. No hay ninguna duda. Él no se va a calificar, Él ya está calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Y tercero, del capítulo 5 del versículo 7 al 11, la compasión de Jesús para ser nuestro sacerdote. Jesús no viene nunca y te dice, mira, te voy a representar si te portas bien. Te voy a representar bajo estas condiciones. En ningún momento vamos a ver a Jesús condicionando su intervención delante de Dios el Padre por nosotros, buscando algunas condiciones meramente carnales o humanas. Él te representa por una única razón. ¿Cuál crees tú que es esa? La respuesta es porque Él te ama. Jesús te representa delante de Dios porque Él te ama, y porque Él te ha amado y porque Él te va a amar. Por eso Él te representa delante del Padre. No es por los honorarios que le puedas pagar, no es por la reputación que Él pueda adquirir, porque su reputación ya la tiene. Él es Dios, Él es Jesús. Él no necesita de nuestras cartas de recomendación. Dice la Escritura, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, esa agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Se recuerda usted en Mateo capítulo 26, que Él se pone a orar y suda sangre y le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba en una agonía, Él estuvo en un momento emocional que se le reventaron sus vasos capilares al punto de que sudó sangre, y esto lo hizo porque Él te ama a ti, porque Él desea que el pecado no te retraiga de tu relación con Dios Padre, sino que Él quiere que Él por sus oficios de sacerdote, Él pueda ofrecer sacrificios delante de Dios en representación tuya. ¿Eso no le parece a usted maravilloso? ¿No le parece a usted que esto es algo que usted dice, gracias a Dios que tengo un buen abogado? Y a propósito, eso es lo que la Biblia dice, abogado tenemos en Cristo Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. No dice uno ni dos pecados, dice todos los pecados. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús es nuestro sacerdote, es el intermediario entre nosotros y el Padre, se nos hace mucho más placentero nuestro caminar con Cristo Jesús. Se nos hace mucho más satisfactorio saber que yo no tengo que cargar con la responsabilidad de hacer un sacrificio. ¿En dónde voy a conseguir ganado suficiente para poder presentar el sacrificio de ganado vacuno por toda una congregación? Sería difícil en estos momentos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él es el Cordero perfecto, es el Cordero pascual. Él es el único que sin mancha fue ofrecido en sacrificio vivo para poder librarte a ti de la condenación eterna. Usted sabe una cosa,
No sé si se acostumbra en su cultura, pero en mi casa, cuando uno hacía algo, tocaba algo que no debería tocar, le hacían a uno así. No sé si usted se recuerda, si alguien se lo hizo alguna vez, ¿verdad? Tal vez necesita sanidad como yo. No, ¿verdad? Pero de repente uno se imagina que Dios es igual, que cometes un error y te va a pegar en la palma, en los dedos. Al contrario, cada vez que tú cometes un error, Jesús se presenta delante del Padre. Cada vez que tú cometes una falta, cada vez que tú te alejas de Él se presenta delante del Padre y va y aboga por ti, aboga por el error que tú has cometido. ¿No es eso lindo? ¿No es eso fantástico? ¿No es eso algo espectacular, tener a alguien en el cielo que intercede por nosotros día y noche, que no duerme, que no descansa, y que sus honorarios Él mismo los pagó yendo a la cruz del Calvario? Él mismo lo pagó cuando Él aceptó ser llevado con la vergüenza de una cruz sobre sus hombros. A mí me hubiera gustado ser ese hombre que encontró a Jesús en su camino, que lo ayudó a llevar su cruz. Pero de ese hombre solo se menciona una vez en la Biblia, que alguien que estaba pasando lo agarraron y le dijeron: llévate la cruz de Jesús. Me hubiera gustado a mí haber sido ese hombre para poder haber sentido el peso de la cruz, haber podido sentir qué tan pesado era eso. Pero le digo una cosa: mis pecados pesaban mucho más que esa cruz. Te digo otra cosa: los tuyos pesaban más que lo que pesaba esa cruz. Y de ese peso Dios te ha librado a través del sacerdocio de Jesucristo. Si me haces un favor de acompañarme a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, hermanos, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí hace una transición entre dejar de hablar del sacerdocio de Jesús para comenzar a hablarte a ti de tu conducta delante de Dios. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Este mensaje lo hemos dividido en dos partes. La primera parte ya le hablé del sacerdocio de Jesús. La segunda parte es la exhortación a la madurez. En exhortación a la madurez, Hebreos capítulo 5, versículo 11 nos habla de la tardanza para oír, la tardanza que tenemos para aprender, la tardanza que tenemos para ser diligentes en la búsqueda y en el encontrarnos con la verdad de Jesucristo. También vamos a ver que en Hebreos capítulo 5, versículo 12, la incapacidad que hay para madurar queda expuesta también. En Hebreos del 12 al 14 dice, del capítulo 5, el contraste entre la leche y el alimento sólido. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con lácteos? Es algo común hoy en día tener problemas con la leche, ¿verdad? No se puede tomar leche cualquiera, ahora hay que tener mucho cuidado. ¿A cuántos les gusta un bistec de carne roja? Wow, alguien levantó las dos manos y un pie, ¿verdad? Ojalá me invite, ¿verdad? Entendemos la diferencia entre la leche y la carne. La lechita es para el recién nacido, pero un buen bistec es para los que nos gusta la carne roja. Es para el adulto. Usted no le va a dar a un bebé un pedazo de carne cuando tiene apenas 3 meses, 4 meses de nacido. Usted se va a asegurar de darle a ese niño pura leche. La comparación es para poder decir que hay dos niveles en la madurez, el iniciante y el experto.
¿En qué lugar estás? ¿Estás en between? ¿Estás en medio de? ¿O estás en un extremo al punto de que no se te puede dar alimento sólido porque todavía eres un niño, un recién nacido en la fe? ¿O eres ya un experto que piensas que ya no necesitas aprender nada más? Ninguno de los dos extremos es conveniente para la vida de un discípulo de Jesús. Tenemos que tener la plena habilidad y la plena capacidad de entender que tenemos que ser personas sólidas en el caminar con Cristo Jesús. Porque de esa manera vamos a valorizar el sacrificio de Jesús y el sacerdocio de Jesús delante de Dios Padre. Pero si nosotros solo oímos el Evangelio y no lo practicamos, si nosotros tan solo nos dedicamos a ser negligentes oidores, como dice la Escritura, y no ávidos o ágiles para practicar el Evangelio, nos hacemos como el impío que escucha la verdad y la ignora intencionalmente. Para que podamos seguir aprendiendo al respecto del sacerdocio de Jesús y su oficio, tenemos que aprender a oír, pero a oír la palabra de Dios, porque de ahí viene nuestra fe. ¿De dónde viene la fe? La fe viene de oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar. ¿A escuchar qué? El susurro de los problemas o las palabras de vida que Dios tiene para ti. Queremos aprender, estamos enfocados en el susurro de lo que Satanás está diciendo, o queremos caminar en la brillantez de las palabras de vida que Jesús habla a tu vida. Yo he escogido quedarme con la segunda opción. Yo prefiero la palabra clara de Jesús, que le da vida a mi vida. El susurro de Satanás en nuestras vidas siempre va a ser para destrucción, para robar, matar y destruir. Mientras que la voz amable, apacible de Jesús es para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esto es sumamente importante también en el contexto de qué es lo que nos va a llevar a apreciar el sacerdocio de Jesús, que ahora ya no es solamente por nuestros pecados pasados, sino que ahora es por los pecados que pudiéramos llegar a cometer. Jesús, si no entendemos eso, y tenemos que seguir aprendiendo de los pasitos básicos del Evangelio, déjeme decirle, no están sus notas, pero si quiere anotarlo, lo puede anotar. Fue lo que agregué esta mañana mientras estaba reflexionando sobre esta predicación, Hebreos capítulo 6. La próxima semana usted va a escuchar un poco más al respecto de esto, pero con seguridad usted necesita escuchar cuáles son los rudimentos de la fe cristiana. Primero, capítulo 6, versículo 1 a 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, la imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Esas son las 6 doctrinas fundamentales que Jesús vino a enseñarnos para nuestro beneficio. Pero si nosotros no entendemos que es arrepentimiento de obras que nos llevan a la muerte, no vamos a entender el sacerdocio de Jesús. No vamos a entender de qué nos tenemos que arrepentir o por qué nos tenemos que arrepentir. Si nosotros no entendemos qué es fe en Dios, qué significa depender total y absolutamente de Dios, qué significan las doctrinas como por ejemplo las doctrinas de bautismos. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué es necesario bautizarnos? Si nosotros no entendemos por completo el concepto de cada una de estas doctrinas, no vamos a valorizar como deberíamos el sacerdocio de Jesús. Porque no vamos a entender bien de qué es lo que Jesús hace cuando Él se presenta delante del Padre en representación tuya. Fíjate cómo es esto de importante, que en el capítulo 5, versículo 12 a 14 dice lo siguiente en Hebreos.
capítulo 12. Porque debiendo ser ya maestros de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para poder valorizar el sacerdocio de Jesús, tú tienes que entender bien qué es bien y qué es mal. Pero para eso tienes que tener tus sentidos, todos tus sentidos espirituales, y los sentidos espirituales están en tus notas. Si no mal recuerdo, déjame buscarlos. Tenemos sentidos espirituales, como por ejemplo el gusto. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 3. Gustad y ved que Jehová, que bueno es Jehová, Salmo 34, 8. Tenemos un sentido espiritual del oído. Oíd y vivirá vuestra alma, Isaías 55, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Otro sentido que es también un sentido espiritual, tenemos un sentido espiritual de la vista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, Salmo 119, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento o de nuestro corazón, Efesios capítulo 1, versículo 18. Tenemos el sentido espiritual del olfato. Y tengo abundancia de, como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, Filipenses 4, 18. Otro sentido espiritual que tenemos es el tacto o el de sentir. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, Efesios capítulo 4 versículos 18 a 19. Estos 5 sentidos no son solamente los 5 sentidos humanos. Son sentidos espirituales que los tenemos que ejercitar para poder hacer ¿qué? Valorizar el sacerdocio de Jesús como el sumo sacerdote que te representa a ti delante de Dios Padre cada vez que tú la riegas, cada vez que tú te peleas con Dios, cada vez que te alejas de Dios, cada vez que pecas. Es de una manera muy importante para mí comenzar a concluir diciéndote algunas cosas como unas aplicaciones prácticas a lo que has escuchado esta tarde. Primero, no hagas tú de sumo sacerdote por ti mismo. Confía plenamente en Jesucristo como tu Señor, como tu sacerdote. Gracias, hijo. You are the best, no matter what they say. No, he's the best. No hagas de sumo sacerdote. Confía en el sacerdocio de Jesús. Mira, el hecho de que tú y yo tenemos acceso directo al Padre porque Jesús hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, no es para que te presentes a solas. Preséntate con Jesús. Preséntate siempre con el abogado confiable. Segundo, ejercita todos tus sentidos espirituales como lo haces con los dones naturales. Fíjate bien en toda esta progresión. Número 1, abogado tienes en el cielo, y ese es Jesucristo. Si tú le confiesas a Él tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. Número 2, recuérdate de esto: tú vas a pecar. Todavía vas a pecar. Todavía vas a necesitar que alguien te represente delante del Padre. No pienses que ya lo lograste, que ya la hicimos, porque todavía nos queda camino por andar. Y el camino que caminamos, mis hermanos, o tropezamos porque somos torpes al caminar,
o porque alguien nos hace tropezar y le fallamos a Dios, no porque queremos, sino porque podemos fallarle a Dios. Muchas veces no lo consideramos así, pensamos que fallarle a Dios es siempre culpa de algo más. A veces solamente nuestra propia culpa, es nuestra propia responsabilidad. Tercero, recuérdate que el intercesor de tu vida no descansa, no duerme, Él está siempre atento a ti. En esa progresión tú vas a encontrarte con el cuarto factor de los beneficios del sacerdocio de Jesús. Nunca va a haber acusación válida sobre ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nunca va a haber acusación válida delante de ti. Cierro con esto, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para todos aquellos que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos hermanos que están en esta audiencia esta tarde. Te suplico, Dios, que tú los sigas bendiciendo, que tú sigas oficiando por ellos, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Jesús. Que cada uno de mis hermanos pueda apreciar que no tienen una fe ciega, que no tienen una fe sin resultados, que si ellos pueden vivir una vida placentera, una vida plácida, una vida en bendición, es porque tienen a un sumo sacerdote en el cielo intercediendo en este momento a la diestra de Dios Padre por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, que sin merecerlo tenemos de ti, Señor, misericordia. Viene de ti, Señor, la misericordia con la que tú nos tratas. Sin merecerlo, Señor, recibimos los beneficios de tu gracia y de tu perdón todos los días. Señor, sin merecerlo, tenemos una vida que hoy podemos decir, te glorifica y te exalta a ti, Señor. Te ruego, Dios amado, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en este día y que les permita, Señor, seguir creyendo que el autor y consumador de su fe es Cristo Jesús, en lo cual, Señor, no hay sombra ni variación, que siempre lo que ha dicho lo va a cumplir, lo que Él dice que Él es, Él lo es. Y Señor, que no hay nada que tenga que rehacer lo que esté o reescribir lo que ya está en tu palabra, Señor, como mandamiento y bendición para cada uno de los hogares aquí representados. Te pido, Dios, que tú continúes en medio de nosotros y que cualquier actividad que emprendamos este día, esta tarde, Señor, nos lleve, Señor, a estar seguros de que si fallamos, abogado tenemos. Y ese es Cristo Jesús al lado de Dios Padre, intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote que es. Gracias, Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Que Dios me los bendiga, amados. Nos vemos aquí la próxima semana.